Hola, ¿cómo están amigos, amigas y personas que ven este video sin conocerles, pero sean todos muy bienvenidos y que podamos disfrutar un día más una nueva palabra del Señor para mi vida y para su vida. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor ahí pueda moverse en nuestro corazoncito, ¿ya? Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por la salud, por los alimentos, por todo lo bueno que tú has sido, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas limpiar mi vida, mis pensamientos, todo mi cansancio, todo lo que yo pueda traer y que pueda estar bien, Señor, para entregar un mensaje a tus hijos, Señor. Te pido que puedas ablandar sus corazones, Señor, que esta palabra pueda quedar en su pensamiento, pueda quedar grabada y que pueda ser también de bendición para ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe todo en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hoy vamos a hablar de un tema que es muy bueno, que se llama El camino de Dios es justo. Y voy a leer como introducción en el libro de Ezequiel 33, del versículo 10 en adelante. Y dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo: de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, actúe con iniquidad, ninguna de su justicia será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Y cuando yo diga al impío: de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Actuó conforme al derecho y a la justicia, y vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia y comete iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad y actúe conforme al derecho y la justicia, vivirá por ello. Pero vosotros habéis dicho: No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Vamos a hablar entonces un poco sobre la justicia de Dios, sobre a quién considera el justo o impío, justo o culpable, ¿ya? La justificación es un término judicial que se utiliza para declarar a una persona acusada como justa y se le absuelve de toda culpa. Eso sería un justo. Acabamos de leer que para Dios, si una persona es justa y vuelve a caer en sus males, en su pecado, esa justicia no le salvará de nada. Y al contrario, si alguien era declarado impío o culpable, pero se arrepiente, su condenación ya no va más. Él también puede recobrar justicia. Entonces, esto es una reflexión para cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros nos confiamos. Hemos creído en el Señor Jesucristo, somos santos, somos salvos,
y ahora si peco ya no pasa nada, total soy salvo. Y nos vemos como superiores moralmente y condenamos a los demás. Pero ojo y cuidado, nosotros vamos a dar cuentas de nuestras obras, del día a día. Yo siempre me recuerdo de este hombre que estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo en ese día de la crucifixión. Se acuerda que estaba Jesús y habían dos malhechores al lado, dos personas así muy malas que habían hecho de todo en su vida. No solamente robado, yo creo que pueden haber hecho homicidio, violación, cualquier cosa para merecer morir crucificado. Y me acuerdo que uno de los que estaba al lado de Jesús como que le decía, ay, si eres Jesús, sálvate, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Pero el otro le decía, nosotros merecemos esto y aún así ¿no tienes miedo a la hora de tu muerte? Y él le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, ¿cómo acuérdate de mí, por favor? Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús lo perdonó. Entonces uno dice, pero ¿cómo esa persona si fue tan mala y Jesús lo salvó? ¿Por qué? Porque de su impiedad volvió su corazón. Si nuestros caminos no son rectos, ojo con tu salvación. Dios puede borrar nuestros nombres del libro de la vida. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos inscribe, nos sella, nos inscribe ahí. Ahora este es mi hijo, yo lo adopto en mi familia. Pero Dios también puede borrar nuestros nombres, y eso es bíblico. Muchas veces el hombre y la mujer, o sea, hombre como raza general, siempre ha querido comprar la salvación o agradar a Dios por nuestras obras. Por ejemplo, en otras culturas se sacrificaban animales, o uno hacía un rito también para agradar a Dios y para que tuviéramos favor de Él. También en la antigüedad, incluso en la Iglesia Católica, cuando estaba el tema de las indulgencias, que la gente creía como que compraba la salvación, tenía que pagar dinero para ser salvo. Y después, bueno, se levantó Martín Lutero y trajo la Reforma Protestante y nosotros a veces decimos, wow, pero ¿cómo van a hacer todo eso por obra? Pero saben que muchas veces nosotros también traemos ese pensamiento. Nosotros a veces decimos, voy a dar esto al Señor para que Él me dé. Voy a ser buena persona para que merezca ir al cielo. Creemos que nosotros tenemos que esforzarnos por recibir una salvación. Pero no es así. Dios mandó a su Hijo Jesús solamente por gracia, como un regalo. Dice en Isaías 53:5, lo voy a buscar para leerlo. Aquí habla del Mesías que envió Dios y que Él iba a pagar la condena que todos teníamos. 53:5 dice así: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, sobre Él cayó el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Para Dios, una persona con pecado, una persona con iniquidad, no podía estar cerca de Él, estaba alejada. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él no se puede contaminar con personas o con cosas impuras. Para Él la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, muchos tipos de pecado, le da asco, lo aborrece, lo odia, porque no se pueden mezclar. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie en este mundo era tan justo y tan perfecto para cumplir toda la ley del Señor, que fue necesario que Dios mandara a su propio Hijo, que era el santo, que era el justo, a pagar por nuestra condenación. Y Él en la cruz, Jesús, murió por nuestros pecados. Él pagó la cuenta. Nosotros cuando estábamos en pecado, merecíamos condenación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios
que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros merecíamos una muerte espiritual. Cuando una persona aquí en la tierra sabe que por ley, no sé, no puede manejar, a 200 kilómetros por hora y encima en estado de ebriedad y atropellar a alguien, ¿qué pasa? Exceso de velocidad, la ley Emilia y asesinato, tiene que pagar en cárcel. Siempre cuando uno pasa por sobre la ley, hay una consecuencia, uno tiene que pagar. Haya sido consciente o inconsciente, tiene que haber un pago. Entonces con nosotros, delante de Dios, delante de este juez, de nuestro Creador, también tenemos que dar una cuenta por nuestros actos. Pero Dios sabía que ningún ser humano, ninguna mujer, ningún hombre era tan santo y tan puro para cumplir toda su ley, y estábamos todos condenados. Así que Él hizo que Jesús pagara por nuestro pecado. ¿Y cómo nosotros podemos ser impunes de la condenación? Solamente creyendo y aceptando a Jesús como Mesías. Vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el 24 al 28 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo una guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La ley es como una guía, dice acá. La ley del Señor es igual que una ley en la sociedad, es igual que las leyes del tránsito. No sé, yo siempre digo, ¿qué sería de Santiago o de cualquier ciudad grande sin semáforos? Los autos chocarían. Uno necesita una guía, uno necesita regirse por una orden social para cuidarnos unos a otros. Dios también, su ley también es para cuidarnos por amor, para direccionarnos en la vida. Mira, no mates. Mira, no mientas. Mira, no le hagas mal a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Te cuidarás a ti, te cuidarás al otro. Entonces, la ley de Dios, sus leyes, sus mandamientos, Dios los creó con un propósito, para cuidarnos. ¿Y por qué nos ama? Su ley nunca fue para condenar al mundo y que todos se fueran al infierno, no, para nada. Pero ¿qué pasa? Que el hombre nunca ha podido ser tan justo y tan santo como Dios. Entonces era imposible cumplir la ley que Dios creó para nosotros. Y acabamos de leer que cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos fe en Cristo Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos revestidos de Él. Tiene que haber un cambio. Si nosotros aceptamos a Cristo, pero seguimos haciendo lo que hacíamos antes, seguimos en pecado, nunca nos revestimos de Cristo, nunca nos revestimos de su santidad. Entonces, si nuestra boquita no ha cambiado nuestras palabras, si nuestra mente, si nuestros ojos, si nuestros oídos, lo que escuchamos, si nuestro corazón aún se deleita en los que nos deleitábamos antes y nos hacía daño, entonces no hemos sido revestidos todavía. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión con esto? De que el hombre va a ser justificado, va a ser impune ante Dios solamente con la fe en Jesucristo. Es importante creer en Jesús. Ese día cuando estemos delante del trono y cuando esté ahí Jesús como juez de vivos y de muertos y tengamos que darle cuentas a Dios, nosotros podemos decirle:
sí, es verdad, yo fallé en esto, en esto y en esto, pero recibí ese pago que Jesús hizo por mí, lo recibí porque Él se entregó gratuito por mi condenación y yo lo recibí. Así que Él va a decir, muy bien, eres impune, yo pagué tu multa, eres libre. Así que eso, la salvación es gratis, te invito a tomarla. Pero uno dirá, ya, entonces, ¿tan fácil es todo esto? ¿Solamente es creer? Vamos a leer ahora algo muy interesante que tenemos que recordar todos. Está en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17 en adelante. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Wow. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es verdad, hasta los demonios creen y conocen que hay un Mesías, que hay un Jesús. Entonces, si es solamente creer, si es solamente por fe, si es solamente por algo intelectual, no serviría de mucho. Porque no vale solamente creer, no basta solamente creer y decir, ya, yo sí creo en Jesús y tengo fe, ya, y vivo mi vida normal. No basta. ¿Por qué? Porque el verbo creer para los hebreos es muy distinto ese verbo para nosotros el español. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, pero ese creer tiene que ver algo del intelecto, pero también con una práctica. Porque si solamente creemos de intelecto en el Señor Jesús, solamente vamos a estar siendo como un demonio o como cualquier cosa, cualquier libro, solo teoría, eso no te salvará. Y aquí Santiago reprocha de que la fe sí debe ser acompañada de obras, porque si no, está muerta. Vamos a seguir leyendo, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, Abraham fue un hombre del Antiguo Testamento, el padre del pueblo hebreo, ¿cierto? El primer hombre que Dios le trajo una gran promesa, que de él iba a salir una gran descendencia, iban a ser una nación santa, ¿cierto? Y Dios se le presenta a él y le hace una promesa. Y Abraham no tenía hijos cuando Dios le prometió todo esto. Y él era anciano y su mujer era estéril. Pero Dios le prometió y después le dio un hijo en su vejez. Y le dio a Isaac. ¿Y qué pasa? Que después Dios, cuando Isaac creció, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces, acá se le dice que Abraham fue el padre de la fe. Porque él creyó en esa promesa y aún así no le negó su hijo a Dios, sino que dio el paso de fe. Y Dios obviamente no le hizo matar a su hijo, sino que después proveyó ahí de un animalito como holocausto. Pero él quiso probar el corazón de Abraham. Pero ¿qué pasó con Abraham? Que él creyó y también tuvo que hacer un acto de fe. Es como decir, sí, Dios, yo te amo, pero no soy capaz de dar nada por ti, pero no en el sentido de querer yo ganarme la aprobación de Dios, sino en el sentido de obediencia, de demostrar que lo que yo creo es real.
Es como que tu mamá te diga, hija, anda a comprarme pan, y uno no quiera ir solamente porque no tiene ganas, y de decir, mamá, yo te amo, mamá, yo te voy a obedecer, mamá, sí, mamá, yo te voy a cuidar hasta viejita. Pero si, ¿de qué nos sirve decir nuestras palabras si nuestros hechos demuestran otra cosa? Entonces, esto es lo mismo. Dice que la fe de Abraham se perfeccionó con su obra. Entonces, para Santiago, el escritor de este libro, para él, la naturaleza de la fe que salva tiene que dar una acción, tiene que haber un fruto de nuestras obras. Entonces nosotros, si decimos que somos cristianos, si decimos que aceptamos a Jesús, no podemos actuar como los otros. Nuestras obras tienen que dar a conocer que realmente somos cristianos. ¿Se entiende? Entonces, eso quería hablar solamente el día de hoy. Que el camino de Dios sí es justo. Dios es justo. Y nuestro Mesías, nuestro Cristo, Jesús, es el justo, es el que pagó por nuestros pecados, por nuestra multa. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Revestirnos de Él y dejarnos guiar por Él. Él dice que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y que después, cierto, de los que creen íbamos a recibir el Espíritu Santo, o Espíritu del Santo, Espíritu de santidad. Entonces, si nosotros decimos que creemos en Él, pero no actuamos como Él, nuestra fe está muerta. Por ejemplo, yo desde chiquitita fui a la iglesia, incluso mis papás son pastores y todo, pero eso a mí no me salvaba congregarme todos los domingos, a mí no me salvaba querer ser buena, no me salvaba, no sé, dar limosna, no me salvaba querer ser buena persona. Solamente la fe en Jesucristo es a lo que a una persona le da salvación. Hubo un momento en mi vida que ni siquiera yo creía en Jesús, solamente creía como en el Dios Padre, pero dice la Biblia que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Tenía que aceptar a este Jesús, pero yo le tenía como, no sé si miedo, pero como que ni siquiera confianza. No entendía por qué Él tuvo que morir por mí y por qué tenía que aceptarlo. Pero después, viendo mi vida, viendo y leyendo su ley, decía, yo soy incapaz de cumplir todos estos mandamientos, estos preceptos. Mi vida, a pesar que fue criada como cristiana, yo no me sentía como tan cristiana y tan perfecta, tan santa. Decía, no me merezco esto, Señor. Tu palabra habla de caminos rectos. Mi vida no está siendo recta. Creo que sí necesito a esta persona que pague por mí. Y ahí fue cuando yo decidí aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y después, ya cuando di ese paso de fe y confesar con mi boca que, Señor, te acepto como Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida y quiero que me guíe y en verdad quiero someterme a ti y ser guiada por ti, ahí fue cuando realmente mi vida cambió, porque ya no era algo intelectual, ya no era así, yo creo en Jesús, no, fue una decisión personal. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo después empezó a obrar en mí, pude tener una comunión más íntima con este Dios maravilloso que es el Dios de Israel y que sí existe, es real y sí se manifiesta. Y eso es muy hermoso. Entonces, con todo esto, yo te invito a que tú también puedas disfrutar de la justicia de Dios y considerarte justo. Entonces, ¿cómo podemos ser imputados de esa justicia sobre nosotros, que éramos todos pecadores? Solamente atribuyéndole el mérito a Cristo, que es por fe. ¿Cierto? Solamente vamos a ser impunes al ser obedientes con Cristo. ¿Y qué nos pide Cristo? Arrepentimiento. Él dice, mira, te perdono, pero ¿qué más? No peques más. Cambia tu vida. Sepulta al viejo hombre, sepulta a la vieja mujer, sepulta esos pecados. Y con el bautismo, ¿cierto? Es un simbolismo público, que uno se sepulta de ese pasado
y uno vive y como que nace después, ¿cierto?, del agua, uno nace y es una nueva criatura, una nueva persona y uno dice que nace de nuevo. La justicia de Dios condena al hombre por su pecado. La justicia de Dios la podemos ver en su palabra. No podemos llegar a Dios a través de nuestras obras o esfuerzo personal. Eso no nos va a llevar a nada porque el hombre está tan limitado que nada puede asombrar al Creador. 3. Solo Cristo, el justo, cumplió la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Él sufrió nuestro castigo. Él lo pagó. Y 4. Somos justificados mediante la fe si creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. El arrepentimiento, muy importante. Entonces, los invito a eso, que podamos dar fruto. Yo sé que hay días buenos y días malos. Como leímos acá en la introducción, ¿cierto? Que habían justos e impíos. A veces sí es verdad, nosotros sí somos los justos de Dios. Somos los que hemos aceptado a Jesucristo, somos sus santos, somos los que hemos aceptado esa justicia, esa impunidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el día que fallamos, el decir que somos justos no nos va a llevar a ninguna parte. Si decimos ser justos y cometemos pecado y no nos arrepentimos, la justicia no sirve para nada. Por eso, día a día tiene que haber un arrepentimiento. Día a día tenemos que levantarnos y orar con Dios y nuestra boca, nuestro ojito, decir gracias, Señor, por este día. Perdona mis pecados y ayúdame a tener una vida como tú. Y siéntate en el trono de mi corazón todos los días. Que no sea yo, por ejemplo, yo, Fernanda, viviendo hoy, yo quiero esto. No, seas tú en mí, todos los días. Porque uno no sabe la hora ni el día en que uno se puede morir, uno puede partir de esta tierra. Y recordemos que Jesús es juez de vivos y de muertos. Y si tú sientes que estás del lado de los impíos, de los que saben que han cometido un montón de pecados y están condenados, y aún no reciben a Cristo, como el que compró tu vida y el que pagó por esa multa, ese castigo que tenías, te invito a que los puedas recibir. Como leíamos en Ezequiel, lo voy a buscar al principio, y también como sale en el libro de Juan, Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que las personas sufran ese castigo eterno. Al final son las personas las que deciden. Nosotros no podemos decir, mira Dios, es que a mí nadie me predicó, o yo no sabía. Mentira. El hombre sabe cuando falla. El hombre tiene conciencia. Uno sabe que cuando uno hace sentir mal a una persona o cuando uno se ofende, uno sabe cuando está mal, no está obrando bien. Dios no es malo. Él siempre ha querido que las personas tengan una oportunidad. Él, de hecho, por eso mandó a su Hijo, para que nadie se perdiera, para que este pago de su Hijo Santo, del justo, sea para todos, un pago universal. Ese fue el plan de Dios para darnos salvación a todos los que estábamos perdidos, porque ninguno era perfecto. Pero ¿qué pasa? Que las personas, hasta el día de hoy, aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque se deleitan en su injusticia. Y como leíamos en el principio, acá en el libro de Ezequiel, que lo leímos como introducción, Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Entonces eso Dios te pregunta a ti. ¿Por qué quieres morir? ¿Por qué quieres gozar de una condenación eterna? ¿Por qué te quieres aferrar tanto a ese pecado que no te lleva a nada? ¿Por qué quieres llenarte tu corazón, todos esos vacíos con este pecado que en verdad te está apartando de la gracia de Dios, del Creador, de que es nuestro Padre es bueno? Nosotros hemos tenido muchas malas experiencias, pero Dios no es malo. Y Él quiere comunicarse con las personas. Él quiere realmente estar con el hombre y con la mujer. Por eso se hizo hombre y trajo a Jesús como Mesías, que era Él mismo. Volveos de los malos caminos. Es como decir, vuelve, regresa.
estás yéndote por otro camino, nada que ver, regresa. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que eso te invito, amigo, amiga, que estás escuchando este video, jovencito, jovencita y bueno, otras personas que quizás van a ver este video igual. Vuelve a casa, vuelve a Dios. Él no quiere que te pierdas. Pero uno decide. Después no digamos que el juez fue malo. No, el juez solamente es justo. Es un juez bueno, un juez de excelencia. Y Él te va a pedir cuentas. A los vivos y a los muertos. Así que eso, voy a orar por ti ahora para que terminemos este temita ya. Padre amado, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a mí me ayuda mucho. Gracias por recordarme, Señor, que no nos sirve de nada una fe muerta, una fe solamente de intelecto, Señor. Ayúdanos a dar esos frutos, Señor. Queremos el fruto del Espíritu Santo. Queremos amor, paz, gozo, bondad, benignidad, paciencia, templanza. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. No queremos fallarte, Señor. Por eso ayúdanos cada día a arrepentirnos y cada día, Señor, buscar tu justicia, buscar más de ti, Señor, y que podamos menguar nosotros, morir cada día, Señor, y que seas tú revistiéndonos de tu gracia. Gracias, Padre, porque sin merecernos nos diste salvación, Señor. Nos dejaste impune de nuestro pasado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, pero a la vez eres justo, Señor. Ayúdanos a predicar esta palabra y ayúdanos a compartir, Señor, la oportunidad que tú le diste a las personas, Señor. Ayúdanos a predicar de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir este mensaje y te pido por estas personas que están escuchando para que puedan conocerte algún día y para que tú puedas manifestarte a ellas, Señor, como lo hiciste conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.